Bendición en el día de hoy el que podamos estar junticos en esta tarde en la presencia del Señor celebrando este maravilloso culto. Creo que Dios está aquí. Hay un texto en la palabra que es bastante significativo. Aquí está Elías en una cueva y de repente se arma un terremoto brutal y Elías ni se inmuta. Viene un gran viento e Elías se inmuta. Un fuego impresionante y Elías no se inmuta. Sin embargo, hermanos, viene un cielo apacible del sur. Y Elías tiene que levantarse de esa cueva, tapar su rostro y decir: cuán terrible es este lugar. Gloria a Dios. Porque en aquel cielo apacible estaba el Señor. Amén. Y hoy hay un silbo muy apacible en este lugar. Por tanto, creo que Dios está aquí. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Espero no utilizar más de 25 o 30 minutos. Y espero condensar mucho lo que os voy a predicar. Pero mucho, ¿eh? Y tengo un objetivo en esta tarde, ¿sabes? Hay quien dice: yo no quiero predicar bien, no quiero. Pues yo tengo un objetivo en esta tarde, quiero predicar bien. Amén. Porque quiero haceros bien. Amén. Eso de que no quiero predicar bien, no, sí, tenemos que predicar bien. Predicadores que tomamos un púlpito tenemos que, por lo menos, saber lo que decimos. Claro. ¿O no? Porque cuando venís aquí, venís con muchas fatigas todos. Unos venís del mercado, otros de vuestro trabajo, y venís cansados. Y venís agotadicos. Y las hermanas, el trajín que tienen con los niños, con la casa, vienen reventadas. Y encima que vengan aquí para contarme a mí que os dé la tarde. No, para nada. Tengo que saber lo que me digo para hacer bien a vuestra alma. Amén, gloria al Señor. Vamos a trabajar hoy con un texto de la palabra. Tenéis mucha calor aquí, es que tenéis una iglesia preciosa, chachos. Bueno, está bien. Pastores, está bien, no te preocupes. Vamos a trabajar hoy con un texto precioso en el libro de Marcos, en el capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Capernaum, me valen cualquiera de las dos nomenclaturas, porque los dos nombres son legítimos, ¿eh? Entró en Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en la casa. Después de algunos días, quedaros. E inmediatamente, cuando oyeron que estaba en la casa, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaban y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de ellos mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Fijaros, mirad, notar esto. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron
y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa así. Amén. No tiene desperdicio la escritura, Gloria a Dios. Solo en mirar la escritura no tiene desperdicio. Marcos es un evangelio muy atractivo porque es muy rápido. Yo diría que es un evangelio... yo diría no, lo dicen todos los aerógrafos bíblicos, que es un evangelio que está escrito para romanos. Cada uno de los evangelios está escrito para un grupo determinado de personas. Las primeras comunidades de los creyentes escriben los evangelios. No creáis que el evangelio de Mateo lo escribió un tal Mateo, o el evangelio de Juan lo escribió un tal Juan. No, mirad. Las primeras comunidades cristianas escriben los evangelios y les nombran así, y cogen estas personas y les dan este calificativo porque probablemente, de alguna manera, ellos les están redactando las cosas que pasan a muchos de ellos y los hairógrafos los escriben. El Evangelio de Juan se escribió 100 años, en el año 100 de nuestra era, y narra hechos que sucedieron en el año 33. El Evangelio de Marcos, que probablemente sea el Evangelio más antiguo, el de Lucas quizás, se escriben entre el año 65, 70, el de Lucas, perdón, en el 80. Hay una controversia de qué evangelio se escribe primero. Si se escribe el evangelio de Mateo o el evangelio de Marcos. Porque claro, el evangelio de Mateo está escrito para las comunidades judías. Daros cuenta que es un evangelio muy triquismiquis, que se para en todos los casos. De tal manera que explicar las cosas les cuesta 28 capítulos. Los judíos eran, como os digo yo, no solo les importaba el hecho, había que explicarles el porqué de los hechos. O sea, a un judío no le valía decir, bueno, a las 7:30 de la tarde estaban en la iglesia de las Delicias, los hermanos de las Delicias, y el responsable llegó 8 minutos tarde. Esto a ellos no les valía, había que explicarles el porqué. Y el porqué yo incluso había llegado tarde. Entonces los hermanos de las Delicias por familias estuvieron por la mañana, unos hermanos estuvieron juntos en el Campico Santo, como hemos estado esta mañana yo y vuestro pastor, otros vinieron de la casa, otros vinieron tarde del mercado, empezaron a juntarse, se arreglaron en casa, comieron y a las 6:30 empezaron a arreglarse para llegar a las 7:30 al culto, y el responsable no llegó a tiempo porque se perdió por unas calles. En fin, eso es lo que hay que explicarle a los judíos, y por eso el Evangelio de Mateo está escrito para estos. Sin embargo, el Evangelio de Marcos no. El Evangelio de Marcos está escrito para los romanos, que son todos los contrarios. Lo único que les importa son los hechos. La explicación le da lo mismo. No hay que explicarles nada. Y por eso es un evangelio tan rápido. Lo que a Mateo le cuesta 28 capítulos, a Marcos le cuesta 16. Porque Marcos condensa todo. Ellos, como es un evangelio para los romanos, no hay que explicarles nada, les importan los hechos. Llegaba, amados hermanos, un procónsul romano y llamaba a una centuria de romanos. Y le decía al centurión, vete y contesta y conquista la ciudad de Nazaret. O conquista Cafarnaúm. O vete y conquista Decápolis. Da igual, vete, conquístalo. Y cuando volvía el romano la pregunta era, ¿has conquistado Nazaret? Y no les importaba, sí, por la noche nos pusimos trabas, levantemos balitas, engañemos a los enemigos, fuimos por atrás, no, eso no les importaba. Lo único que les importaba era el hecho. ¿Lo habéis conquistado? Sí, premio. ¿Lo habéis conquistado? No, premio también. Sea como sea, llevaban su recompensa, en positivo o en negativo. Es un evangelio muy rápido que condensa. El evangelio de Lucas es todo lo contrario, es el evangelio más sabio, más inteligente y con mejor lenguaje de los tres. ¿Por qué? Porque es un evangelio escrito, amados hermanos, para los griegos
Y en aquel tiempo los griegos era la cuna de la exposición, la cuna de la dicción, la cuna de la sabiduría. Los griegos despreciaban a los judíos, a los romanos, despreciaban a todos, a pesar de estar los romanos por encima de ellos. Para un griego era, o hablabas, mira, era como hoy un inglés. Tú vas a cualquier sitio y te encuentras con un inglés. Y si hablas inglés, te entiendes con él. Si no hablas inglés, pues ahí era lo mismo. Porque era el idioma dominante. Entonces, para un griego era, o te entiendes conmigo en griego, o no pasa nada, no te entiendes. Y los griegos despreciaban por completo a los demás. Por eso el libro de Lucas es el único evangelio que tiene una lista de las autoridades que en aquel tiempo gobernaban el tiempo de Palestina, la ciudad de Palestina. La única, e incluso el imperio conquistado de Roma. Y luego ya tenemos ese magnífico evangelio de 21 versículos, 21 capítulos, que es el evangelio de Juan, que es un evangelio que no está hecho ni para judíos, ni para romanos, ni para griegos. Está escrito para altos, bajos, paños, gitanos, blancos, negros. Es el evangelio universal que está escrito para la familia humana, pues es el evangelio que nos expresa la divinidad de Jesús. La manera correcta de leer los evangelios, si usted quiere leerlos en una forma cronológica, sin lugar a dudas, sería Marcos, Mateo, Lucas, Hechos de los Apóstoles y el libro de Juan. Así le haría usted los evangelios en la forma cronológica. La discordia que les vienen a las comunidades cristianas que escribieron el libro de el libro de Mateo, y a las que escribieron el libro de Romanos, es que los judíos eran tan triquismiques que decían: es imposible que alguien escriba un evangelio antes que nosotros. Nosotros los tenemos que escribir primero porque Jesús era judío. Y narran la redacción del Evangelio de Mateo en el año 41 de la era cristiana, pero no es real. Se escribe aproximadamente en el 70 y en el 65, ahora me vienen datos, amados hermanos, narrándose el Evangelio de Mateo. Vale. Dicho esto, ¿por qué os comento esto? Porque es importante que entendamos que lo que hace Marcos para escribir un evangelio tan breve y explicar todo como lo explica es porque condensa mucho las cosas. Os voy a dar una referencia más de condensación. Una condensación es hacer pequeño algo, apretarlo, aplastarlo, quitarle el aire de alguna manera y, amados hermanos, dejar la esencia. Imaginaros, ¿cómo te llamas, joven? Tyron y yo, mi nombre es más raro que el tuyo, Basilio. Mi nombre propio es Basilio, hermanos. Vamos yo y Tyron, vamos hablando, observando, y nos encontramos. ¿Cómo te llamas, joven? Dani, gloria a Dios. Y nos encontramos con el Dani, y nos paramos los dos, y el Dani, y estamos charlando. Ahora, esta conversación, por un lado, la ve el pastor Cubi. Y por otro lado la ve el hermano Carlos, pastor Carlos. Y ahora se ponen a narrar la conversación que hemos tenido. El Cubi es muy explícito y dice: iban el responsable y el Tyron, se encontraron con el Dani y empezaron a charlar, porque era una conversación. Sin embargo, el Carlos lo que hace es que es explícito, mucho, no es tan explícito, sino que condensa esa situación, y quien está llevando el peso de la conversación es el Tyron y el Dani. Ellos están hablando y yo estoy viendo: ay, ¿qué? No digo nada, la conversación la llevan ellos. ¿Qué es lo que hace el Carlos? Coge el peso de la conversación y lo comprime, y a mí me anula por completo. Y habla de que estaban el Tyron y el Dani hablando, charlando, teniendo una conversación. Yo estaba ahí, sí, pero como yo no hice fuerza en la conversación, él lo que hace es que me anula. Eso es lo que hace continuamente Marcos. ¿En qué te basas? Libro de Mateo, capítulo 21, libro de Marcos, capítulo 10, verso 46. El ciego Bartimeo. Cuando el ciego Bartimeo se encuentra con Jesús, empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que es un ciego, ¿no? El que recibe esta sanidad. Sin embargo, en el libro de Mateo, hablando del mismo hecho, dice que son dos ciegos. Que son dos ciegos los que claman. ¿En qué quedamos? ¿Es uno o son dos? La Biblia se contradice.
La Biblia en un lado dice una cosa y en otro lado dice otra. Oye, la Biblia hay un mensaje donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, amados hermanos, en el capítulo 6 del Génesis, la Biblia dice: y viendo Dios la maldad de los hombres, se arrepintió de haberlos creado. ¿En qué quedamos? En un libro, amados hermanos, de 2 Samuel, al final del capítulo de 2 Samuel dice que Dios incitó a David para que censase el cuerpo. Y sin embargo, amados hermanos, en el libro de Crónicas, no sé si es primera o segunda, primera, dice que Satanás incitó el corazón de David para que censase el cuerpo. Y siendo el mismo hecho, ¿en qué quedamos? ¿La Biblia se contradice? No. La Biblia tiene paradojas, ¿qué es lo que son? Unas paradojas que nos hacen entender una verdad explicada de forma distinta. ¿Por qué? Porque cuando Dios toma a los escritores de la palabra del Señor, ¿no creéis que los toma y los inspira y anula por completo su personalidad? Y empiezan a escribir ellos como que fuesen máquinas, como que entraran en trance. ¡No! Lo que hace el Señor es que inspira a los escritores, y los escritores, sin anular para nada su personalidad, escriben la inspiración que sienten del Espíritu Santo. Y por eso hay algunas cosas que dice ahí. Uno lo explica de una manera y otro lo explica de otra. Pero, amados hermanos, es una misma verdad vista desde ángulos distintos. Eso sucede en cada hecho cotidiano de la vida. No voy a predicar en más de 30 minutos. Yo cojo ahora mismo el tema del que quiero predicar. No voy a utilizar más de 30 minutos. Ahora mismo llego yo y se me quedo sin gasolina en el coche, por poneros un ejemplo, y ahora llegan 4 o 5 jóvenes y se ponen a empujar el coche. Y ahora mirad la realidad. Llego yo y me monto en el coche y los hijos están empujando. Y digo: ay, qué hijos más buenos, qué corazón más bueno tienen, que me están empujando el cochecico para que pueda arrancar. Los niños que están empujando el coche, o los jóvenes que están empujando el coche, dicen: Jesús, este gitano, qué despreocupado, mira esto que nos está echando el hígado por la boca, empujándole el coche para arrancarle el coche al gitano. Se queda así el pastor, el cubi, se queda mirando y dice: si será miserable, este responsable, que no le echa gasolina al coche. ¿Habéis visto? Son 3 realidades distintas de una misma situación. Y sin embargo, queridos hermanos, cada uno de nosotros vemos las cosas conforme están en nuestros ojos. Lo que dicen los jóvenes es verdad, sí, que les estoy forzando. Lo que digo yo es verdad, sí, que tienen un buen corazón. Y lo que dice el pastor Cubi es verdad, sí, que es que he sido muy despistado y no he echado gasolina al coche. 3 verdades desde un mismo ángulo. Pues allí nos encontramos a verdades bíblicas vistas de puntos de vista distintos. Vale, dicho esto, tengo que frenarme aquí. Porque este capítulo 2, este versículo 2, del verso 1 al 5, el escritor rompe por completo lo que es y explica, pelo por señal, cómo se da esa sanidad. Es algo extrañísimo, que rompe por completo la estructura del Evangelio de Lucas. ¿Y por qué lo hace? Porque claro, aquí hay algo tan esencial, tan hermoso, para cada uno de nosotros, que espero que en el día de hoy podamos disfrutarlo un poquito más. Lo primero que nos dice es que unos días después de que Jesús ha entrado en Cafarnaúm, la multitud se ha enterado, no cuando ha entrado, sino unos días después. Cafarnaúm era... Estas cosas a mí me vienen muy bien. Imaginaros el recuadro de arriba de la cruz, que es Galilea. Imaginaros que el marco de la cruz, el bajante, es el lago de Genesaret, o el río del Jordán, y arriba el mar muerto, abajo está el mar muerto. Arriba es el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Vale. Pues pegado aquí a la orilla del lago de Genesaret, pegado ahí, hay una ciudad que se llama Capernaum. Esa ciudad que se llama Capernaum, ahí vive un pescador que se llama Pedro. Y a esa casa es la que iba Pedro a descansar, a Cafarnaúm. La casa de Pedro era su casa de descanso, porque él, recordar, vivía, amados hermanos, en Nazaret, en la parte más al oeste de Galilea. Desde allí predicaba, anunciaba el Evangelio, y cuando tenía que ir a descansar, allí descansaba. Se ha ido a descansar porque viene de predicar el Evangelio.
Él no viene de perder el tiempo, Él no va por las ciudades, hermanos, perdiendo el tiempo de ciudad en ciudad, no. Él va predicando e incluso por los caminos, el Señor va anunciando el Evangelio. Él, amados hermanos, sabe que tiene poco tiempo. Él sabe que en 4 años y medio, después de su ministerio público, va a entregar su vida en la cruz del Calvario. Eso de que Jesús no sabía todas las cosas, eso hay que cogerlo con pinzas, hermanos. Porque algunos creen que cuando Dios se hace hombre, que pierde por esencia todo lo que es y por lo tanto deja de saber todas las cosas. Lo dice la Biblia. No nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones. El Padre te ha guardado solo en su potestad cuando Él va a venir, y no sabemos si va a venir en este siglo o en el venidero. Que Jesús no sabía cuándo iba a venir. Por favor, leamos la Biblia con propiedad. Esa idea de el vaciamiento de Dios, que algunos estén relacionados con ella muy bien, eso no es real. Dios no se puede vaciar, porque Dios no puede dejar de ser lo que Él es. Por lo tanto, Él no puede vaciarse de sí mismo. Lo que sí hizo es que se ocultó, pero hubo un momento en la Biblia que se deja ver, se demuestra, y se quita el traje así como Superman. Y se quedan pasmados los apóstoles y le dicen: déjanos que hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Elías y otra para Pastor. En el momento que les enseñó quién era, vieron, amados hermanos, su divinidad y se quedaron alegronados, porque reconocieron, queridos hermanos, que realmente era el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y a Él, amados hermanos, nadie le equivoca, nadie le confunde, y nadie, queridos hermanos, puede enseñarle nada. Jesús, siendo Dios, no va a descubrir nada nuevo. Porque si Dios es algo, y aquí no vamos a entrar mucho, ¿verdad? Me quedan 10 minutos, voy a predicar, si posible. Mirad, si Jesús, siendo Dios, aprende algo, Él no sería perfecto. Mirad, Dios es perfecto sí o sí. Amén. Por lo tanto, la perfección está sujeta a inmutabilidad. Porque la perfección no puede ni ganar ni perder. Si yo hoy soy más necio de lo que voy a serlo mañana, yo no soy perfecto, porque puedo ganar o perder en sabiduría y necedad. Si yo hoy, queridos hermanos, soy más fuerte de lo que fui ayer, yo no soy perfecto, porque puedo ganar o perder en fortaleza. Por lo tanto, si yo puedo ganar o puedo perder, no soy perfecto, porque la perfección requiere de no cambio. Cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando decimos Dios es santo, 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 y decimos esas 3 veces santo, ¿sabéis por qué? Porque el hebreo no tiene calificativos de santito, santo, santurrón, no. Solo tiene una expresión, santo, santurrón. O sea, cuando el hebreo dice algo 3 veces, es porque lo lleva a la máxima expresión de la grandeza. Por eso cuando lo ve, amados hermanos, de Isaías, el carácter y la naturaleza de Dios, porque es lo que vio, hermanos, dice: santo, santo, santo. Se da de cuenta de que lo más grande que puede hablar de la santidad es decirlo 3 veces. Entendemos ahora un poquito mejor cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, esta noche antes de que cante el gallo me negas las 3 veces. Se le está diciendo: no se me puede negar más de lo que tú me vas a negar. Porque lo mismo que en positivo y en negativo, decir algo 3 veces en hebreo lleva la máxima expresión a la máxima expresión de la credibilidad. De esa misma manera, lleva la máxima expresión de la santidad, la máxima expresión del amor, la máxima expresión del pecado. Pero también entendemos cuando el Señor se le aparece en el lago de Genesaret, después de la resurrección, cuando le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces le pregunta a Pedro, me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? No me has podido negar más de lo que me has negado. Ay, gloria a Dios. Pero Pedro, entiendo que no me puedes amar más de lo que me amas. Hermanos, en esta tarde a mí se me antoja decir que las delicias ama a Dios, las delicias aman a Dios, y las delicias aman a Dios. Ese es de Jesús, que no cambia nada, ni nadie le puede sorprender. Él sabe que en 3 años y medio va a entregar su vida en la cruz del Calvario. No les extraña. Entonces no tiene tiempo, en el tiempo cronos, para perderlo. Tiene que ir predicando la palabra.
por ciudades, aldeas, anunciando el Santo Evangelio, diciéndole a la gente: hey, el tiempo de la redención ha llegado. Estoy aquí, he venido a la tierra, he aparecido aquí para cumplir el magnífico plan de la redención que tengo hecho antes de la propia fundación del mundo. Ya he llegado, ya estoy aquí, y va anunciando la palabra, y la gente se va enamorando de esa palabra. Se va enamorando de lo que Jesús predica, porque Jesús tiene una forma de predicar distinta, diferente. Él no predica, amados hermanos, como predicamos el resto de los hombres, porque Él predica con la textura y el sabor que da el vivir lo que se predica. Si me veis que me cambio los anillos de dedos, que me cambio los relojes, me los quito, me los pongo, no es por nada, es porque tengo datos asociados a los anillos y a los dedos, porque si no pierdo cosas y no quiero perderlas, tengo que asociar los datos a algo. Cuando vosotros me veáis a mí predicar con un bolígrafo rojo en la mano y lo empiece a tocar, vais a ver que me van a venir un montón de datos acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es simplemente por eso, no es por otra cosa. Vale. Pues lo que os decía, este señor, amados hermanos, que ha venido a predicar la palabra y que la gente está totalmente enamorada de su palabra, es porque Él predica con la autoridad que nos da el vivir lo que se predica. Mirad, los predicadores de hoy, del siglo XXI, somos maravillosos, pero la palabra siempre estará por encima de nosotros. Por mucho que queramos vivir aquello que predicamos, no vamos a poderlo vivir nunca, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y si un hombre puede cumplir con la palabra de Dios a la altura de la demanda de esta misma, estamos apañados, porque ese hombre se endiosa. Así que gracias a Dios que los predicadores tenemos fallos, defectos, errores, y tenemos muchas cosas de las que avergonzarnos, porque eso también impide que nos envanezcamos, que nos entonemos, que nos pensamos que somos más que aquellos. Gloria al Señor, porque la palabra nos enseña, hasta, queridos hermanos, cuando nosotros no podemos practicar aquello que predicamos. ¿Lo veis? Estás muy por debajo de mi palabra, solo yo puedo darle cumplimiento a mi palabra. Daros de cuenta que un hombre común que le dé cumplimiento a su palabra, a su propia palabra, ya es mucho. Que un hombre común esté a la altura de su palabra, dices: ¡ay, qué alegría de hombre! Que una mujer común esté a la altura de su palabra, dices: ¡ay, qué alegría de mujer! Son un hombre y una mujer de lunares, ¡qué alegría! El hombre de sombrero y de lunares, y la mujer de mucha cabalidad, porque le están dando cumplimiento a su palabra, a lo que ellos dicen. Es muy difícil, porque muchas veces queremos hacer cosas y no podemos, porque somos impotentes ante esto. No tenemos potencial para hacerlo. Nos faltan fuerzas, nos faltan argumentos y no podemos. Adiós. Si no podemos cumplir con nuestra palabra, amados hermanos, ¿cómo pretendemos cumplir con la palabra de Dios? No le echemos a una persona la medida por lo que cumple con la palabra, sino echemos la medida por lo que intenta cumplir con esa palabra. Porque el hombre que intenta agradar al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, en ese intento, la mujer que intenta agradar, amados hermanos, al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, en ese intento, aunque nosotros veamos que no es bueno, para Dios sí es bueno. Porque cuando Dios nos ve por el esfuerzo y por el intento. Y cuando nos ve Dios, no nos ve, amados hermanos, a través de nosotros mismos, sino que cuando Dios te mira a ti, hermano mío, no te ve de forma directa. Entre Dios Padre y tú pone al Hijo. Y cuando te ve a través del Hijo, te ve perfecto, completo, y ve que tú estás haciendo lo que Él le agrada. Por eso Dios nos ama, no solamente con un amor, amados hermanos, de benevolencia, sino que nos ama con un amor de complacencia. Él se complace con lo que nosotros hacemos. Es duro, ¿eh? Bueno, pues este que lo sabe todo, sabe que tiene que predicar la palabra. Y ahora la gente le está escuchando. Y le está escuchando que predica. Y que es que predica de amor. Y que ama. Y que es que predica de perdón. Y perdona. Que es que predica de misericordia. Y tiene misericordia. Amén. Que predica de santidad y es santo. Que predica de comprensión y comprende. Que predica de si alguien te pega en una mejilla, dale también la otra. No solo lo predica, sino que lo hace. Porque en una ocasión le pega a un romano pequeñito, así pequeño, y se le queda mirando y le dice: ¿por qué me pegas, hombre?
Si te he hecho algo, bien haces. Pero si no, ¿por qué me pegas? A veces nosotros, hermanos, y ya no hablo predicadores, hablo de las iglesias, predicamos de amor. ¿Me dejáis ser libre, hermanos? Y muchas veces hay falta de amor en nuestros corazones, porque el rencor se ha apoderado de nosotros y no somos capaces de perdonar al hermano que se sienta 3 bancos más atrás de mí. Y tengo que decirte que cuando venga el Señor a buscarte, va a venir a buscarte a ti y al hermano que se sienta 3 bancos más atrás de ti. Y si el Señor encuentra odio y rencor en nuestros corazones, el Señor, amados hermanos, puede perdonar faltas, pero jamás tolerará pecado. Y el pecado no heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que aprender a perdonar de verdad. Y tenemos que aprender a amar de verdad. Y tenemos que aprender, amados hermanos, a vivir en santidad. ¿De qué me sirve una oración, queridos hermanos, de horas y de horas y de horas? ¿De qué me sirven días, meses y semanas de culto si al hermano que tengo al lado le tengo odio? Cuando le veo se exaspero y no le deseo bien. Líbranos, Dios, de tal maldad. Acerquémonos, amados hermanos, a la cruz del Calvario con la propiedad de decir: Señor, te ruego que me enseñes a perdonar. Y perdonar no es tan difícil. Ay, ¿qué dices, pastor? Sí, si sales de tu ego, perdonar no es tan difícil. ¿Verdad? ¿Se anota algo ahí? Perdonar no es tan difícil si salimos del ego. Perdonar es fácil. Si entendemos que perdonar no es una oferta que yo hago al que me ofende, sino que es un derecho que tiene aquel que se equivocó. Mirad, hermanos, somos humanos. Tenemos fallos, defectos y errores. Y como estamos diciendo desde el principio de esta prédica, no somos perfectos. Perfecto solo es Dios, nosotros no. Entonces, como no somos perfectos, tenemos derecho a equivocarnos, ¿sí o no? Si tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a ser perdonados. Así que cuando yo me equivoque, hago un ejercicio de mi derecho, que no quiero equivocarme, por favor, pero me he equivocado. Es el derecho de toda la familia humana. Bueno, pues cuando tú me perdones, no me des el perdón como algo que nace de tu corazón. Dame el perdón como un derecho que tengo. Porque como tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a ser perdonado. Es lo que tienes que ofrecer. Ahora, eso sí, tú tienes derecho a sentirte ofendido por alguien. Tienes derecho a sentir que te ofenden, pero no tienes derecho a ofender a nadie. ¿Te das cuenta de esto? Así que si nosotros nos damos cuenta de que podemos equivocarnos, pero no debemos de ofender a nadie, empezaremos a estar cerca de esa palabra que Cristo predicó. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la otra. Si entenderíamos ese texto y esa palabra con la brutalidad que el Señor lo dice. Ahora el pastor se enfada conmigo y me pega un guantazo en la mejilla derecha. El 92% de la población es diestra. El 8% es zurda o ambidiestra. Si a mí me pega el pastor un guantazo en la mejilla derecha, si el 92% de las posibilidades es el que sea diestro, yo supongo que tú eres derecho. Entonces, cuando él me pega en la mejilla derecha, ¿qué mano utiliza para pegarme en la mejilla derecha? La izquierda. Con su mano izquierda me pega un guantazo en la mejilla derecha. Como consecuencia, ese golpe, esa bofetada, no tiene mucha fuerza. Tiene menos fuerza que si me golpeara con la mano derecha en la mejilla izquierda. ¿Pero qué está diciendo la Biblia? Si alguien te pega en la mejilla derecha, dale también la otra. ¿Qué te está diciendo? Que no solo estés dispuesto o dispuesta a recibir un golpe, sino que esperes otro golpe de esa misma persona todavía más fuerte. O sea, que no se trata de que te ofendan una vez y ya está. No. Hemos de recibir golpe. Porque el cristiano se forma a base de golpe. Porque a base de golpe se forma el carácter.
porque no puede haber carácter maduro si no hay una vida cristiana, si no puede haber un carácter cristiano si no hay un carácter maduro formado a base de golpes. Por eso dice la Biblia que a través de pruebas y dificultades heredaremos el reino de los cielos. Y en estas pruebas y dificultades es lo que va a moldear nuestro carácter para que, amados hermanos, heredemos el reino de los cielos. Así que la gente escuchó que estaba en la casa y inmediatamente fueron corriendo a Dios para escuchar a Jesús predicar. Pero cuando se escuchan de que Jesús está predicando, se juntan unos cuantos, no dice 4, dice unos cuantos. Oyeron que estaba Jesús y fueron allí y llevaron esos a un paralítico que era cargado por 4. No dice que fueron 4 y cogieron el paralítico, no, unos, o sea, había más gente. Había mucha gente. Se juntaron unos y un paralítico llevando estos, llevaron a un paralítico que era cargado. Los otros empezaron a decir, chacho, que está aquí. ¡Ey! Que ha venido Jesús, que ha llegado, que está en la casa de Pedro, del pescador. Y está predicando ya la palabra. Que cojan al muchacho que está paralítico, que lo cura el Señor, que es su oportunidad. Y llegan 4 y cogen el lecho y se van unos y los 4 a la casa. ¡Ay, qué alegría! Y se van con esperanza, disfrutando de lo que todavía no han recibido. Pero sabiendo que el Señor puede hacer el milagro. Y cuando se van se encuentran con el primer obstáculo. ¿Y saben cuál es el primer obstáculo? Los que estaban escuchándole predicar. Voy a perder aquí 5 minutos, a entregaros 5 minutos de este tiempo aquí y ya cerramos. Y otro día, pues, si Dios lo permite, continuamos. Pues, llegan y se encuentran en el primer obstáculo. El primer obstáculo es los que están en la casa. Usted va a una casa judía, de como era antiguamente una casa judía, y ustedes van a ver un patio en todas las casas de los judíos, Van a ver un patio y en toda la casa de un verdadero israelita va a haber una higuera. Por eso cuando el Señor le mira a Natanael, le dice, hay un verdadero israelita, y se le queda mirando, ¿qué me dijo el Señor? Cuando te vi debajo de la higuera, porque todo verdadero israelita en la puerta de su casa tenía una higuera plantada. Hacían vida debajo de una higuera. Para ellos había 3 árboles importantísimos: la vid, el olivo y la higuera. Y en toda la casa de un israelita había una higuera. Vas a una higuera, el patio, entrabas en la casa, según entrabas en la casa, nada más por la cortina, un pasillo muy pequeño normalmente, incluso a veces no había ni ese pasillo muy pequeño, y una sala muy grande. Y en esa sala muy grande estaba la vida de un judío. Algunos, unas escaleritas hacia arriba, y tenían una terraza o un ático, y aquellos los que estaban mejor posicionados. Los que no, tenían un techo de ramas, de barro y de hojas. Ahora ellos cuando llegan, pasan por la higuera, hay gente sentada, van a entrar a la puerta y no pueden entrar porque hay mucha gente escuchando la palabra. Gente necesitada, gente que quiere escucharlo, y una gente que está tan necesitada de escuchar la palabra que no se dan de cuenta de que hay muchos necesitados, tan necesitados como ellos o más, y no les dejan entrar. Impiden que entren porque solo ven su necesidad. Quieren entrar a recibir escuchando, no les dejan entrar porque están tan cómodos, tan a gusto, disfrutando de la palabra de Dios, que no se dan de cuenta de la necesidad del hermano. Y a veces en las iglesias nos pasa eso. Estamos tan cómodos, tan a gusto. Nuestra familia, nuestros íntimos, nuestros amigos, nuestros círculos, que estamos tan cómodos que no nos damos de cuenta que a veces en la puerta de la iglesia de las Delicias hay gente a gritos pidiendo: necesito entrar, quiero entrar, necesito recibir sanidad en el alma, necesito recibir a Cristo, que no nos damos de cuenta, y nosotros somos el primer impedimento para que ellos entren. Cuando alguien quiera entrar a la casa de Dios, te ruego por favor que le hagas hueco. Ahora aquellos, chacho, no se desaniman.
¿Qué? Que no podemos, no pasa nada, por techo. ¿Te imaginas la aventura? Se suben dos al techo. ¡Venga, dame el caballo! El pobrecito paralítico agarrado con los brazos hacia un lado, las piernicas que no tiene fuerza. Chachos, mirad a ver que me vais a estrompar, que no, tranquilo, que no subimos. Otros le suben por atrás, se vuelven a subir arriba y cuando están arriba con el paralítico y el macho, empiezan a hacer un agujero en el techo. Empiezan a caer cascotes, ¿estáis viendo el vídeo? Empiezan a caer barro, empiezan a caer ramas. Y ahora, los que estaban cómodos sentados, ante molestia, sí se levantan. Ante la molestia sí se levanta. Porque cuando algo mueve nuestra comodidad y nos incomoda, reaccionamos. A veces, solo un minuto, por favor. A veces Dios tiene que incomodar tu vida. Porque estás tan cómodo y estás tan cómoda que no reacciones. Y para que reacciones, tiene que incomodarte. A veces Dios, para que le busques, tiene que permitir que vengan cositas a tu vida pequeñas que te incomoden. A veces tiene que permitir un disgusto, un problema, una carga, una dificultad, porque si no es por ese problema, por ese disgusto y por esa dificultad, te has acostumbrado tanto a la rutina de ir todos los días al culto de 7 a 8, alabar a Dios y decir gloria a Dios, te alaba mi alma, Padre, por tu bondad, que esa rutina te lleva a los cultos sin necesidad de sentirle a Él y de vivir en Él y de tener una experiencia con Él. ¿Saben lo que es la rutina? La rutina es hacer un acto repetitivo todos los días sin necesidad de pensar en aquello que hacemos. Eso es la rutina. Y hay gente que viene a los cultos por rutina. Y Dios no te quiere aquí por rutina, te quiere aquí por amor. Y te quiere que nuevamente vuelva a esa vida interior que antes tenías con Él. Estamos avanzando mucho. ¡Ay, cuánto hemos avanzado! Estamos en el siglo XXI. ¡Qué maravilla las iglesias! Locales hermosos, megafonías preciosas, aires acondicionados llenos de ver, micros. ¡Ay, cómo hemos avanzado! Sí, seguro. Antiguamente, amados hermanos, en la década de los 80 teníamos 14 cultos a la semana. Hoy tenemos 4. Hemos avanzado. Antiguamente, amados hermanos, veníamos a los cultos y el culto que empezaba a las 7 de la tarde, pero a las 5 de la tarde la gente entraba a los cultos y estaba de rodillas orando. Y ahora, queridos hermanos, llegamos tarde a los cultos hasta los responsables, como ha sido mi caso hoy. ¿Hemos avanzado? Antiguamente, amados hermanos, llegaban... Era imposible que entraras un obrero a una casa, a visitar una casa, te daran una gotica de café la gitanica y el gitano y que te irías de esa casa sin orar. ¡Imposible! ¿Ahora qué? ¿De verdad hemos avanzado? Creo que hemos avanzado para retroceder, pero esta tarde el Señor nos dice, Iglesia de las Delicias, mirar las sendas antiguas y andar por ellas. ¡Nos incomoda! Quiero Dios que en esta tarde la palabra nos incomode y descienden, amados hermanos, descienden al paralítico. Y ahora mirar la ideología de Jesús. Se le queda mirando y le dice, hijo, leerlo con mayúscula. Con mayúscula. Hijo, tus pecados te son perdonados. Llegan los fariseos y dicen, hermano, ¿quién es este? ¿Quién se cree que es? Si solo Dios puede perdonar pecados. Y dice la Biblia, y conociendo luego él en su espíritu, con minúscula, leanlo, en su espíritu, en la parte humana, minúscula, conociendo en su espíritu cómo cavilaban, les dijo luego él conociendo en su espíritu, se da de cuenta de lo que piensan, porque hoy se ha descubierto que alrededor del corazón tenemos, amados hermanos, un conjunto de neuronas que piensan. Hoy, escuchadme, el corazón piensa. Y de nuevo que el corazón no piensa, se piensa también por el corazón. Está descubierto científicamente. Ay, qué bueno, muchachos. Dice, bueno, se les queda mirando y les dice, luego, conociendo en su espíritu, les dijo, la palabra luego para nosotros, ¿qué es? Más tarde, ¿no? Dentro de un ratito.
Cuando leemos nosotros en la palabra en Isaías capítulo 4, leemos: si vuestro pecado fuese como la grana, vendrá a ser blanco como pura lana; si fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como pura nieve. Venid luego y estemos a cuentas, ¿no? ¿Saben cómo predicamos muchas veces esto? El Señor nos da un ratito para que reflexionemos, para que veamos cuál es nuestra situación, porque la palabra luego nosotros la entendemos como más tarde. Pero resulta que la Biblia que usted tiene en la mano, Reina Valera de 60, es una traducción que se escribió sobre todo en el Antiguo Testamento, haciendo mención recopilada del castellano antiguo. La Biblia del Oso, la Vulgata, el castellano antiguo. Y de ese castellano antiguo se escribe esta recopilación. La palabra luego es una palabra del castellano antiguo que para nada significa más tarde. La palabra luego en castellano antiguo significa ahora mismo, ya, inmediatamente. Cuando calcan esta palabra de luego, mira, curiosamente los mexicanos son los únicos que mantienen esa palabra luego viva como en el castellano antiguo. De tal manera que un mexicano le dice a un niño: niño, lueguito, tráeme agua. ¿Y saben lo que le está diciendo al niño? Niño, inmediatamente, tráeme la botella de agua. Pero ya, ahora, no pierdas tiempo. Cuando un mexicano coge la Biblia y lee: venid luego y estemos a cuentas, entiende que venga inmediatamente. Cuando la cojo yo y leo: venid luego y estemos a cuentas, entiendo que Dios me da un rato, que me da un tiempo, que me deja reflexionar. Pero como esto es una traducción del castellano antiguo, Dios bendiga su bendita y santa palabra, ¿quién tiene razón en este caso? ¿Yo o el mexicano? El mexicano, porque la Biblia no dice que tengamos tiempo, dice que no tenemos tiempo. Inmediato. Entonces cuando Jesús dice: y conociendo, y luego conociendo cómo pensaban, no dice que tardó, sino que se dio cuenta enseguida de cómo pensaban. Y cuando se da cuenta enseguida cómo pensaban, les da una solución rápida. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda? En el idioma secular es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, pero es más difícil, ¿sabes? Claro, decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, tiene que haber una prueba visual. Tengo que verlo. Entonces, claro, es difícil que le diga al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y parece que es más difícil, pero es más difícil decir: tus pecados te son perdonados. Y que eso tenga una realidad. Entonces, como vosotros sois muy humanos y entendéis las cosas de una forma muy humana, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hijo, tus pecados te son perdonados. Toca a un leproso, libro de Mateo capítulo 8. Y viene del monte de la transfiguración, del monte de los olivos, de predicar en el sermón del monte de las bienaventuranzas, perdonadme. Y viene un leproso y le dice: si quieres puedes limpiarme. Y le toca y le dice: quiero, sé limpio, tus pecados te son perdonados. Y al siervo del centurión le perdona sus pecados. Y a la hija de la mujer sirofenicia: tus pecados te son perdonados. Y a los endemoniados ganaderos: tus pecados te son perdonados. Y a la mujer de flujo de sangre: tus pecados te son perdonados. O sea, que Jesús perdonaba pecados sin necesidad de cruz. ¿Me llama la atención esto? Era Dios. Porque Él no puede decir una cosa que no sea. Y si Él dice: tus pecados te son perdonados, es que tus pecados te son perdonados. Cuando tú aceptaste a Jesús y dijiste: lo acepto como Salvador de mi alma, todos tus pecados fueron perdonados. Amén. Y cuando yo acepté a Jesús, todos mis pecados fueron perdonados. El Señor es bueno. Amén. Y para siempre es su Amén. ¿Cómo es posible que si Él perdonaba pecados sin necesidad de cruz, sea necesaria la cruz de Cristo? Los pecados pues del Antiguo Testamento, ¿cómo fueron? ¿No dejamos para otro día esto?
Sí, lo dejamos para otro día, ¿no? Pero simplemente os voy a decir una cosa, mirad. Todos los pecados del antiguo pacto se proyectaban en la cruz del Calvario. Todos los pecados que se cometieron en el tiempo de Jesús descansaron en la cruz. Y todos los pecados que yo cometí, y todos los que cometerá la familia humana, descansan en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario todos los pecados son perdonados. Porque en el antiguo pacto, eso de que los pecados eran ciertos no es cierto, los pecados eran perdonados. Lo que pasa es que no eran perdonados en la sangre de esos corderos pascuales. Eran perdonados en la sangre que tenía que venir. En la sangre de mis hermanos que son de la fe. Porque cuando lo ve Juan, la expresión ¿cuál es? He ahí el cordero que quita el pecado. Amén. Tiene que ser Cristo, muriendo en la cruz del Calvario y derramando hasta la última gota de su sangre para que el pecado de la humanidad desaparezca por completo. Imaginaros, yo soy deudor en la Caixa. Debo 30 millones de pesetas. ¿Estáis bien, hermanas? ¿Estáis cómodos? Yo soy deudor en la Caixa. Debo 30 millones y quiero pagar esa deuda. Y voy con 15 millones y voy donde el director de la Caixa. Jaime Sorbet. Mira si lo conozco. Vengo a pagar la deuda, Jaime. Toma, 15 millones. Y hace así Jaime y dice, bueno, Basilio, vienes con parte, pero la deuda la tienes aquí, ¿eh? Porque debes 30 millones. O sea, yo para pagar la deuda tengo que satisfacer la cantidad económica que debo. Si no, no la pago. ¿El pecado contra quién es? Imaginaros que el joven se enfada conmigo, me coge del pecho, me lleva contra la pared y le dice, tío, me le como ahora mismo. Y ahora llegan ustedes y dicen, ay, este muchacho, ¿cómo ha tratado al responsable? Ha pecado contra él, ¿no? Primeramente ha pecado contra Dios, porque todo pecado es contra Dios. Si el pecado a quien ofende es a Dios, ¿quién tiene que pagar? El sacrificio. Si el sacrificio tiene que estar a la altura de la ofensa. Si paga un hombre, no llega. Si paga un palomino, no llega. Si le damos un poquito de harina no llega. Si paga un cordero, no llega. Si paga un ángel, no llega. Si paga toda la familia humana, no llega. ¿Tiene que pagar quién? El ofendido. Porque si el sacrificio tiene que estar a la altura de la ofensa y el pecado ofende a Dios, el que tiene que pagar, ¿quién es? Dios mismo. Por lo tanto, tiene que ser Dios en la cruz del Calvario, revelándose a sí mismo para satisfacer la era de mis pecados que son perdonados. Yo pago los pecados sin necesidad de cruz, porque yo me voy a dar en la cruz. Dios os bendiga mucho. Gracias por vuestro cariño y vuestra atención. He pasado un poquito del tiempo. Ha corrido este reloj 50 minutos. Os prometo que otro día vengo y acabo el mensaje. Dios os bendiga.